Hola trufa, diles hola a todos. Espero que estén muy bien. Espero que el Señor esté bendiciéndoles y pues obviamente trabajando en sus vidas y en sus corazones y que pues, estén viendo la fidelidad de Dios en todo lo que Él está haciendo. Y bueno, estoy tratando de poner mi celular para no tener que tomarlo. En fin, ya, ahí está. Eh, pues bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tania, para los que no me conocen y para los que sí, pues qué gusto que puedan una vez más ser bendecidos. Espero en Dios que mi caminar les bendiga y pues he estado orando a Dios para ver de qué hablar. Extraño a veces el hacer videos y el poder compartir acerca de mi historia, de mi caminar con Cristo. Y ahorita ha sido todo a veces estoy muy ocupada entre ser esposa y entre ser mamá, tanto que a veces no contesto correos y mensajes y por cierto, si me estás viendo, Ángela y May, sé que les debo un audio o una respuesta de correo, así que una disculpa porque pues sí he estado un poco atrasada en ese aspecto. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y algo que yo estoy viendo ahorita en mi vida es como todo lo que pasamos, todo lo que Dios nos permite atravesar es para forjar nuestro carácter, es para que podamos depender más de Él y poderle dar la gloria a Él y darnos cuenta de cuánto necesitamos de Dios para poder atravesar los baches y esos altibajos que nos pasan y de no guiarnos por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y por nuestra voluntad, ¿no? Sino todo someterlo a Cristo y ser guiados por su Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque pues tenemos eso, tenemos al Espíritu Santo, tenemos esas promesas de que Dios está con nosotros en todo tiempo, pero además de que nuestra vida en Cristo está escondida y que para Él vivimos y Él fue quien pues murió por nosotros y murió para que nosotros ya no viviéramos para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida por nosotros y para aquel que nos compró. Así que no es nada fácil, nada fácil. Y yo no sé si tú estás casado o no, pero eh, el matrimonio viene a decirte en tu yo, quítate porque no puedes, no puedes estar viviendo en tu egoísmo y en tu yo todo el tiempo. El matrimonio es algo que te moldea sí o sí para que constantemente estés cediendo, para que estés muriendo a ti mismo, para que estés cargando esa cruz y estar sirviendo a Cristo y estar viendo las cosas de arriba, porque pues al final de cuentas Dios instituyó el matrimonio primeramente para su gloria, pero además para hacer una representación de lo que es Cristo y la iglesia y además para transformarnos más y más para ser como Jesús. Entonces fiel es el que prometió y fiel es el que nos ha llamado y el que nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y no es nada fácil, nada fácil. Pero gloria a Dios también porque podemos confiar en esa promesa y podemos confiar en Dios, en que Él está ocupándose de nosotros y que podemos caminar en fe, todo es caminar en fe. Y pues con con esta pequeña introducción, me gustaría pues compartir acerca de mi tiempo de soltería. Um, yo siempre me quise casar, o sea, bueno, no siempre, pero de un tiempo para acá me quise casar, ¿no? Y yo tenía ese deseo de casarme y o sea, yo veía a mis amigos que estaban casados, que ya estaban formando sus familias, y yo pasaron los años y, o sea, desde los 25 más o menos tenía ganas de casarme hasta los 37 años, que fue cuando conocí a Mark. Entonces fueron muchos años donde realmente experimenté
mucho estrago, muchas luchas, soledad en ciertas maneras, envidia, porque también pequé de esa manera, eh, celos. Yo decía, bueno, ¿por qué esa chica que no se ve tan espiritual o tan buena cristiana, por qué Dios le está dando a alguien a ella y ya se casó y le está yendo súper bien y yo que constantemente oro por casarme y esto y Dios no me ha dado a alguien? Hoy en día, ya que estoy casada, entiendo y le doy gracias a Dios que no me haya casado antes y entiendo muchas cosas que para esto Dios me estaba preparando. Y créanme cuando les digo que, bueno, primeramente el matrimonio no es fácil, pero además yo creo que vivimos en una sociedad donde incluso el cristiano ha adoptado la cultura al cristianismo. Y en vez de que nosotros podamos poner nuestra mirada en Cristo y en que no nos fijemos en las cosas terrenales y que si nos casamos o no nos casamos, ese no es el punto principal y ese tampoco no es el fin de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no depende si estamos solteros o casados. Nuestra vida cristiana depende de primeramente lo que Dios hizo, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz, de que somos obra suya, de que somos creación suya, de que nuestra salvación está en Él y de que nuestra vida, sea como sea y como estemos, nuestro gozo, nuestra dependencia, nuestra plenitud, nuestra paz, todo depende de Él. Y cuando como personas solteras, yo, yo lo veo ahora así, ¿no? Que estoy casada y los que están casados no me podrán, o sea, estarán de acuerdo conmigo que cuando uno está en ese tiempo de soltería y solo te estás enfocando en casarte o solo te estás enfocando en las cosas que son terrenales, sino porque el matrimonio sea terrenal, Dios lo instituyó antes de que hubiera pecado, pero muchas veces ese matrimonio o ese deseo de casarnos llega a ser un ídolo en nuestro corazón y llega a ocupar un lugar que no le pertenece e incluso ocupa un lugar antes que Dios y eso puede afectar nuestra relación con Dios, puede afectar nuestro gozo, puede afectar nuestro caminar. Y nosotros no debemos de permitir eso, no debemos tampoco permitir que ni la sociedad, ni la iglesia, ni nada, ni el enemigo dicte cómo debemos vivir en nuestra soltería o cómo ese deseo de estar, de querernos casar y de querer encontrar a una mujer, a un hombre que sea de Dios y que realmente eh, nosotros queremos casarnos y formar una familia y todo eso puede llegar a ser más estrago en el corazón que hacer una bendición. Y, y el matrimonio no es fácil. O sea, cuando tú estás viviendo como soltero y tu enfoque está mal en este aspecto, te puede provocar un daño también en tu matrimonio cuando te cases. Porque si Cristo no es lo principal en tu vida y si Cristo no es tu primer amor, cuando tú te cases, tú vas a estar enfocado en que esa persona a la que tú ya encontraste, esa es la persona que te va a hacer feliz, es la persona que te va a dar ese gozo, plenitud, y te vas a dar cuenta, tarde o temprano, te vas a dar cuenta que te casaste con una persona que peca, con una persona que lucha con cosas que jamás hubieras pensado que tal vez hay luchas. Yo cuando me casé con Mark, hay hay pecados que él tiene que pues yo obviamente no los tengo o yo ya tengo esa victoria o no son tantas luchas para mí. Y dice la Biblia que tenemos que cargar los unos con los otros. Y no es nada fácil porque él tiene sus luchas, él tiene su pecado y yo tengo los míos y yo tengo mis luchas. Y luego como somos uno y como espiritualmente, físicamente, emocionalmente somos uno, entonces todo eso hace que lo que él sufre y lo que a él le pasa, también yo lo llevo. Y, y yo voy con él en ese caminar
tratando de apuntarle a Cristo, así como Él debe de apuntarme a Cristo, porque si nos vemos el uno al otro, nuestro matrimonio va a ser un caos. Y a veces el matrimonio es un caos. Entonces, si no constantemente estamos dirigiendo nuestra mirada a Cristo, y esa es una buena práctica como solteros, constantemente ver a Cristo, no a tu deseo, no a lo que tú quieres, no a lo que todo el mundo te dice, no a las presiones de la vida, no a que si ya fulana se casó, que si fulano se casó, que si te gustaba fulanito, que... Y yo creo que en la iglesia, lamentablemente, hay muchísima presión que a veces los hermanos ejercen o incluso los pastores ejercen sobre las personas solteras y están tratando de casar a ver qué soltero cotizado hay para que se pueda casar la chica o el chico, y en vez de cuidar ese corazón, en vez de pastorear ese corazón, terminan haciendo un daño mucho más grande de lo que tal vez ni siquiera querían hacerlo, tal vez no fue algo que ellos deseaban, pero por experiencia puedo decirles que a mí me hicieron mucho daño porque constantemente me estaban presionando, constantemente me decían, oye Tania, y bueno, ya tienes 32 años y no te has casado, y ya fuiste a no sé cuántos países y ya has viajado y no sé qué, y no encuentras a nadie. Ah, sí, muchas gracias. Y en vez de que como cristianos también podamos alentarnos a decir, mira, el matrimonio no es el fin último. Si Dios te da una pareja o si Dios no te da una pareja, que tu gozo no esté en eso. Tu gozo tiene que estar en que Cristo es más que suficiente, y además de que Cristo regresa y de que nuestra mirada puede estar en Él y que podemos verlo a Él, y de que Él puede ser nuestro gozo en todo, ¿no? Entonces, eh, yo sí quiero animarte a que no te fijes tanto en lo que los otros dicen acerca de ti y que no te presione tampoco, pero también para esas personas que les encanta presionar y que les encanta estar cazando solteros, codiciados, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de cómo hablas a tus solteros y cómo, si realmente estás protegiendo el corazón del soltero, o estás más queriendo hacer bulla o queriendo ahí crear polémica y chisme y también el coqueteo, y hay que ver las cosas que dice Cristo, hay que ver lo que dice su palabra. El matrimonio es algo muy bonito, pero mientras llega, tú como cristiano deberías de alentar a tus solteros a que busquen a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y dejar que Dios sea quien escoja para ese soltero a alguien. No que tú seas el flechero, ¿no? Se me fue el nombre de ese angelito que a cada rato, Cupido. Hay que cuidar mucho de ese testimonio también que tenemos como cristianos, y de no estar presionando a los demás, porque yo te puedo decir una cosa, yo tengo en mi mente todavía aquellas personas que me hicieron mucho daño sin querer queriendo, pero me hicieron mucho daño porque constantemente me estaban preguntando, presionando, y, y tan es así que yo decidí no invitar a ciertas personas a mi boda cuando me casé. O sea, era tanto, tal vez no fue lo correcto, y ya después obviamente lo comenté con Mark, me arrepentí de ello. No me arrepentí de no haberlos invitado, me arrepentí de mi acto pecaminoso, pero yo se lo confesé a Mark y le dije, yo no invité a fulano, fulano, fulano y a fulano porque constantemente eran una carga para mí, era una presión impresionante donde yo no, en vez de yo ir con ellos por consejería o por decir, oigan, me pueden aconsejar aquí en esto o acá o allá, constantemente era esa presión y era muy, muy incómodo. Y yo decidí cortar y no invitarlos al día que para mí ha sido el día más feliz de mi vida después del día que vine a Cristo, ¿no? Entonces, tú como soltero no te enfoques, que tu enfoque no sea el matrimonio,
que no sea cómo estás, cuántos años tienes, que si ya se te fue el tren, que si ya se te pasó, porque para Dios la edad, el tiempo, las circunstancias no son un problema. Y otra cosa que también ahora veo es que Dios tenía todo perfectamente calculado. Dios sabía dónde yo iba a conocer a Mark, cuándo, cómo. De todos los hombres que a veces yo veía, yo decía, ¿será ese? ¿Será ese? ¿Será ese? Y luego ya sabes que te invitaban a salir o será este chico, y bueno, es que pero no, todavía no me habla de matrimonio, y bueno, todavía no me dice nada, y le gustaré o no le gustaré. Cuando fue, o sea, realmente cuando Mark vino a mi vida y empezamos una amistad, y después que yo le empecé a gustar a Mark, él hizo todo, o sea, Dios tenía todo tan perfectamente bien calculado que Mark fue el que estuvo detrás de mí, estuvo conquistándome, estuvo haciendo su trabajo como hombre, como líder, él buscándome, él conquistando mi corazón, él siendo paciente, él orando y esperando a que Dios cambiara mi corazón para que yo dijera, ¿sabes qué? Sí, creo que esto es de Dios y vamos a ir en fe. Y hoy en día les puedo decir que hasta el día de hoy, o sea, en septiembre cumplo 2 años de casada. Y nunca he dudado de que Mark es el hombre para mí. Aún con los problemas que pudiéramos tener, aún con las dificultades que en nuestro matrimonio a veces hay porque Mark tiene una enfermedad, aún con, no sé, lo que sea, jamás he dudado de que Mark era el hombre, es el hombre que Dios tenía para mi vida. Y yo no lo tuve que buscar. O sea, fue una historia, ahí tengo mi historia en YouTube, aunque está en inglés, pero le pueden poner subtítulos, pero fue una historia completamente escrita por Dios. Y de eso también se trata la fe, ¿no? Que tu mirada esté en Dios y Dios va a hacer lo demás. Si te toca casarte, Dios va a traer a esa persona. Y si no te toca casarte, Dios te va a dar ese contentamiento, ese gozo y esa plenitud y que nuestra mirada esté en Él y en su venida, porque además viene pronto. Y eso es también algo en lo que nos tenemos que enfocar en nuestra vida cristiana, en cómo crecer en nuestra vida, en cómo enfocarnos en Él y en las cosas, en quién es Él y en las cosas que Él está haciendo. Y, y servir en la iglesia, obviamente, servir a los hermanos, ser de testimonio, compartir el Evangelio, el tiempo está cerca. Entonces, hay un versículo que dice, Pablo dice, si estás casado, vive como si no estuvieras casado. Cuando era soltera no entendía ese versículo. Ahora que soy casada, digo, ahora entiendo ese versículo. Y, y algo que extraño muchísimo de mis tiempos de soltería era mi tiempo con Dios, mi devocional, mi lectura en la Biblia. O sea, tenía tiempo que me sobraba. Y hoy a veces tengo que estar ahí con prisas y no prisas pues, pero no es tanto como antes de que tal vez tenía 1 hora y media a veces para leer, para orar. Y ahora es de que, bueno, lo que tengo a veces en lo que mi hijo toma una siesta o en lo que mi esposo tal vez pueda cuidar a mi bebé y a nuestro bebé, por supuesto, y tal vez, no sé, 20 minutos, 30 minutos, pero pero también veo que es otra manera de cómo Dios trabaja en mi vida, porque en lo que Él trabajó como soltera y cómo mi relación se forjó cuando yo era soltera y cómo los últimos, que habrán sido los últimos 4 o 3 años antes de casarme, Dios de verdad hizo un trabajo en mi corazón de una manera impresionante y me estaba preparando para ese tiempo donde yo me iba a casar y ya no iba a tener tanto tiempo para estar en su palabra y en oración. Y, y bueno, hay etapas, hay un poco de todo, ¿no? Pero yo te animo a que puedas ver más allá de lo que tú sientes, de lo que hay en este mundo, de lo que dicen de ti o de cómo te presionan y que tampoco no te dejes llevar por la gente y su mentalidad,
porque puede ser que ni siquiera tampoco esté correcta. Tú tienes que enfocarte en lo que dice Dios y su palabra y pues agarrar tu fortaleza en quién es Él. Sí, hay luchas, sí, hay un deseo en el corazón, sí, hay ese, a veces tristeza, enojo, pero, pero cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú te centras en Dios, es mucho más llevadero. Y, y bueno, pues eso es lo que quería compartir el día de hoy, esperando que sea de bendición. Y pues que Dios les bendiga y Dios mediante hago otro video muy pronto. Bye.